Hola, hola, acá estamos. De vuelta, entramando el hábitat. Llegó el CAE, así que bueno, bienvenido. Saludamos a nuestra compañera Cami, que nos está escuchando y estuvo obviamente en la producción del programa. Muy. Así que bueno, les mandamos un besito. A la Cami y a la Beba. A la Cami y a la Beba, y que se mejoren. Bueno, acá llegó mi compañero y vamos a empezar a charlar del tema que les anticipamos anteriormente, que tiene que ver con esto de quién produce las viviendas y sobre todo las viviendas que son gestionadas por el Estado, ¿no? Porque el Estado hizo un anuncio y ahora nos preguntamos quién va a construir, si es que alguien construye. Apuntamos a que la política se cumpla, porque fue simplemente un anuncio y hasta el día de la fecha no tenemos ninguna noticia. Claro. O sea, no hemos tenido nuevas noticias sobre este anuncio. La construcción colectiva a veces no es autoconstrucción, a veces se deja en manos de otras personas, pero sin dejar de involucrar a quienes van a habitar últimamente en esa vivienda en todo el proceso que requiere tener tu propia casa. Después Glamonte dice: recuerdo hace más de 20 años en Córdoba ciudad un proyecto que era del Partido Socialista que hablaba de cómo generar la cooperación para la construcción de viviendas para las personas de clase obrera, que somos la mayoría en este mundo. ¿Hay otro ahí? Otro también de la misma persona. Una de esas personas era Raúl Palacios, Susana Fiorito y más, que no recuerdo bien los nombres, dice. Bueno, de esta iniciativa yo no tengo la data que nos cuentan acá, pero sí es común desde la izquierda o desde los partidos socialistas que se llame a la ¿cómo se llama? La autoorganización, ¿no? Claro, porque estamos en un contexto, digo, para situarnos un poco, en Argentina y en Córdoba tenemos una crisis habitacional muy fuerte. A ver, acá tenemos algunos datos del censo y relevamientos de la Fundación Tejido Urbano. Dicen que Córdoba es la segunda provincia del país en cantidad de hogares con problemas habitacionales, concentrando casi el 10% del total nacional. O sea, en Córdoba tenemos muchos problemas habitacionales, que sabemos que no es simplemente no tener una casa propia. A veces el problema habitacional se expresa, por ejemplo, en los alquileres, ¿no? O sea, claro, sabemos cuál es el conflicto que tienen no solamente, digamos, las personas que viven en los barrios, sino también quienes vienen a estudiar, por ejemplo, a Córdoba, con respecto a los alquileres y a las cláusulas abusivas. Hablamos de eso en el programa pasado también, que no es solamente la vivienda, sino que depende de muchos otros factores que a veces no son solamente materiales. Exacto. Y bueno, la parte de los alquileres está muy jodido, teniendo en cuenta que hoy en día gran parte del país, según datos que no los tengo acá, pero los hemos charlado muchas veces, está endeudada para pagar el alimento o el alquiler. Entonces eso quiere decir que hay una crisis de fondo mucho más profunda. Exactamente, o sea, estamos en un país endeudado y a su vez inquilinizado. Entonces tenemos alquileres que no se pagan, moras que cada vez pasan a ser mayores, y bueno, esto que también mencionamos al principio, una ley que busca poder básicamente echar rápidamente a un inquilino que no pague el alquiler. Entonces, bueno, estamos en un combo explosivo y el contexto es de que tenemos, así pasamos a una cosita más técnica, pero para que se entienda, es que las situaciones precarias son cuantitativas y también cualitativas. O sea, tenemos déficit cualitativo que tiene que ver con las condiciones, ¿no?, de una vivienda y que se puede mejorar. O sea, no significa que todo lo que está hecho está mal, sino que hay muchas viviendas que son plausibles de ser mejoradas. Y hubo políticas del Estado que se ocuparon en su momento de mejorar las viviendas existentes en los barrios populares. Por ejemplo, la política de la SISU. Y después hay otro déficit que es cuantitativo, que tiene que ver con el nivel de hacinamiento que hay en las viviendas. Por ejemplo, hay viviendas en las que habitan, no sé, quizás en un dormitorio 5 personas, o incluso hay viviendas en las que habitan más de una familia, digamos, o más de un hogar.
Entonces, eso también da pauta de que hay déficit cuantitativo, o sea, falta cantidad de viviendas. Claro, al mismo tiempo existen las viviendas ociosas hoy en día, ¿no? Como Lacan te preguntaba qué es una vivienda ociosa. una vivienda ociosa, para quien no lo tiene claro, es, vos corregime si me equivoco, amiga, pero viviendas que están básicamente al pedo, ¿no? Como que... Viviendas desocupadas. Exacto, y que le generan quizás o están para la especulación financiera de un privado, de una persona que acumula y acumula y acumula y no las usa para evitarlas, que es desde nuestro punto de vista el fin de la vivienda. Claro, entonces tenemos edificios completos que básicamente no tienen ningún uso. No son alquilados tampoco, porque hay personas que básicamente necesitan eso como es financiero su utilidad. Entonces hasta te conviene tenerlo deshabitado y que eso vaya generando, digamos, en el futuro algún tipo de ganancia, pero no tiene que ver, ni siquiera está siendo aprovechado en términos de alquiler. Claro. Es un bien financiero. Uh-huh. En ese marco se anuncian estas 5.000 viviendas y 10.000 lotes del que no tenemos noticias, pero que sospechamos que probablemente las vayan a construir empresas privadas. Y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué sucede o cómo es el mecanismo? Normalmente cuando se abren las licitaciones, las empresas se presentan con altísimos sobreprecios, porque también sabemos que el Estado tarda mucho en pagar. Entonces, las empresas que pueden presentarse a estas licitaciones son aquellas que pueden también soportar la carga de la espera, ¿no? En los pagos a la hora de ejecutar las obras. Entonces muchas veces también sucede que como las empresas no se involucran, no les pagan, tenemos altos tiempos en la ejecución de la obra. Precios que no se corresponden con el presupuesto inicial y el Estado termina pagando esos sobreprecios, obras mal terminadas o directamente mal construidas. Que generan un montón de problemas a largo plazo para las familias, no solo financieros, sino también puede llegar a ser de salud o, bueno, la habitabilidad, que es un perno vivir en una casa mal hecha. Exactamente. También tenemos, bueno, los ejemplos de cómo el Estado construye muchas veces en las periferias, en malas condiciones y trasladando familias. Hablábamos el programa pasado del caso de Posito, que ahora está el emprendimiento inmobiliario que se llama Posito. ¿Cómo es? Posito. Posito Social Life. Posito Social Life. Y esas familias se han tenido que trasladar a las afueras de la ciudad a viviendas ejecutadas probablemente por las empresas. Claro, no hay ni un gramo de... Nos dice una cadena de ineficiencias y mal gastos de los fondos públicos, exactamente, porque con lo escaso que a veces está la cosa, ¿no? Como todos estamos haciendo esfuerzos extra, que se malversen esos fondos o que se mal gestionen, es una pérdida para todos, no solamente para la gente involucrada en esas viviendas. Exactamente. Pero bueno, les queremos contar, y esto empieza a ser también un poco la alternativa que les queremos traer para hoy, es que hay otra forma de construir viviendas y de mejorar el hábitat, ¿no? Porque como decíamos antes, no es solamente una cuestión de vivienda, sino que también hay muchos mejoramientos que tienen que ver con el barrio, con la ciudad, y mejoramientos de las viviendas que ya existen. Es decir, no todo es construir de cero. Uh-huh. En ese marco traemos la idea de las cooperativas, que es algo que ya existe, es decir, no es nada nuevo, y que se ha aplicado en distintas políticas a nivel latinoamericano y también en la Argentina. Primera cosita que yo les quería contar, es como una diferenciación entre lo que es una vivienda, una cooperativa de trabajo y lo que es una cooperativa de vivienda. Porque a veces también se confunde un poco. La cooperativa de trabajo tiene por objetivo que sus socios accedan justamente al empleo y se organizan para trabajar, básicamente. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos cooperativas de obreros de la construcción, cooperativas textiles. Yo trabajo en una cooperativa
que presta servicios de arquitectura y diseño. Entonces somos trabajadores y trabajadoras que nos organizamos para trabajar, ¿sí? Entonces ese es el fin de la cooperativa. Y las formas de la cooperativa siempre son horizontales, asamblearias, si no me equivoco. Exacto. Tienen otra estructura a la de una empresa que... No tenemos un patrón, por Claro, ejemplo. exacto. No tenemos un patrón, somos todas asociadas a la cooperativa y tomamos las decisiones. Y una cooperativa de vivienda tiene otro objetivo, que no es el de organizar el trabajo, sino que es una forma organizativa que se dan los trabajadores y trabajadoras para construir y acceder a sus viviendas. Entonces, hay vastos ejemplos de cooperativas, por ejemplo, que, no sé, se arman a partir de agrupamientos, no sé, por ejemplo, un sindicato, gente que trabaja que está en un mismo sindicato, decide armar una cooperativa de vivienda, que es la figura legal que les permite construir de manera colectiva su vivienda. Y tiene algunas características, que por ejemplo, la propiedad de esa vivienda es colectiva. Ajá. Entonces ahí cambia un poco la lógica en torno a la propiedad individual versus la propiedad colectiva, ¿no? Eso es un pequeño punto. Otro de los puntos interesantes es la cuestión de la autogestión, ¿no? Es pensar que uno es parte del proceso. Digo, qué distinto sería si nosotros pudiéramos participar activamente de las políticas, por ejemplo, y no que, o sea, a mí me encantaría que me den una casa, pero también me encantaría hacerme cargo en colectivo de la gestión. Totalmente. O sea, estaría buenísimo, yo quiero, yo me anoto. Yo me sumo, dijo la Pau. Sí, yo también. Porque eso te da como resultado, quizás no un resultado, sino un camino que vas a seguir transitando toda la vida, porque vas a vivir en esa casa cooperativa, en ese barrio o en ese edificio, como uno de los ejemplos que vamos a mostrar hoy, que se llama La Colectiva. Y entras como en otra sintonía con el espacio, con tu casa, con el entorno, con el barrio, porque estás ahí desde el momento cero tomando decisiones, actuando sobre la marcha y creando lazos con el resto del territorio. Exactamente. Así que bueno, ahí les traemos algunos ejemplitos. O sea, pasado el tema más técnico de la diferenciación entre cooperativa de trabajo y de vivienda, les queremos mostrar algunos ejemplos y vamos a arrancar vamos a empezar primero por el ejemplo uruguayo, que es el de FUCBAM. FUCBAM es la federación, a ver, no me acuerdo las siglas, pero acá está. Es la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y es una experiencia que data de 1970. Y actualmente los uruguayos tienen como 500 viviendas construidas con este sistema. No sé si ahí tenemos unas imágenes que está bueno que vayan viendo porque la calidad de esas obras es hermosa. La característica que tienen las viviendas de FUCBAM es que son viviendas colectivas, o sea, van a ver que son viviendas o bien agrupadas o bien edificios. Bueno, ahí hay algunas imágenes. Estas viviendas no son de este siglo, son las primeras que hizo FUCBAM. Y es interesante porque, bueno, ahí ven viviendas, por ejemplo, tipo dúplex, que están agrupadas en un barriecito, que tienen sus espacios comunes. Después también hay edificios, ¿no? Edificios en altura. Ahí usan mucho el ladrillo visto los uruguayos. Y tienen la particularidad de que son espacios, tienen muchos espacios compartidos, ¿no? O sea, no se trata de viviendas sueltas, sino que son viviendas que comparten un espacio público en el ingreso. En el caso de los edificios, bueno, comparten los servicios. Entonces, aparece el ejemplo uruguayo. Quienes no lo buscaron, no lo conocen, búsquenlo. Hay 500 viviendas. O sea, yo no puedo creer. O sea, hay 500 cooperativas más que se han organizado para construir su casa. Claro, este formato se caracteriza por esto de la ayuda mutua, que es cuando las propias familias aportan de su trabajo para la construcción de esas viviendas. Claro. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es autoconstrucción? Claro, ahí tenés distintas formas. Por ejemplo, hay familias que ponen efectivamente su fuerza de trabajo, es decir, que construyen. Y hay otras familias que no ponen su trabajo, pero que ponen plata para que alguien haga ese trabajo, claro. ¿Se entiende? Porque también una de las cosas que no queremos es romantizar
la autoexplotación, porque no es justo que una familia trabaje 8 horas, una persona trabaje 8 horas por día y resulta que después tenga que lograr 8 horas más para construirse su casa. Eso Claro. es una responsabilidad del Estado. Entonces, en Que este caso, los uruguayos tienen en particular una ley de hace muchos años en la que el Estado básicamente les presta plata. Se arma una cooperativa, el Estado te da la plata, vos compras el terreno, y el Estado te da la plata para construir. Plata que después se devuelve en cómodas cuotas a un precio accesible similar a la de un alquiler. claro, exacto. Esa es la lógica de construcción. Y los uruguayos son pocos, pero viven están bien organizados. Viven bien. Entonces, creo que la escala es distinta, pero bueno, si han podido organizarse en cooperativas para construirse sus propias viviendas, la verdad que es un desafío también, aunque sea a pequeña escala, para poder pensarlo. Es importante que el Estado también fomente la figura cooperativa, porque cuando se vuelve insostenible financieramente o legalmente, es muy difícil organizarse bajo Exactamente, no es que no querramos, es que a veces no podemos. Claro. Rápidamente No nos pasamos dejan. al ejemplo del MOI, que son los compañeros del Movimientos Ocupantes e Inquilinos, que son una organización de Buenos Aires que nacen es la fábrica, es la cooperativa de la fábrica. Ahí le tiro la data para que pongan las imágenes de la cooperativa emblemática que tienen. Se llama La Fábrica porque es una fábrica recuperada. En los 90 los compañeros del MOI se organizan para básicamente ocupar espacios de trabajo cuando, el industricidio deja muchos espacios desocupados. ¿Tienen en la vista algunas fábricas de Córdoba que estén Yo tengo. sin uso? Están buenas. Son estructuras que quedan obsoletas cuando en el país pasa lo que pasa, como está pasando ahora, que básicamente muere la industria, quedan espacios obsoletos como pasó en los 90. Los compañeros del MOI dijeron, acá vamos a hacer vivienda colectiva, y dos cosas que quiero destacar, y ya pasamos al otro ejemplo del SISU porque estamos con el tiempo que nos corre, es que ellos reivindican el derecho a la ciudad, a vivir en el centro, no vivir en la periferia. Y por otra cosa, que ellos reivindican la autogestión, que no significa necesariamente autoconstrucción. Ahí del otro lado. Yo quería preguntarles, por ejemplo, la cervecería de acá de Alberdi, sería una de esas fábricas y ¿se sabe en qué situación está eso ahora? La verdad que no tengo información así de última data de en qué situación está la cervecería de Alberdi. Sí que ha sido recuperado por sus trabajadores y que está siendo cogestionada con la municipalidad en este momento. Y ahí está pensado un centro cultural que y también un museo. Entonces, también pensar que no todo tiene que ser vivienda. La cervecería sería un hermoso lugar para poner vivienda. Por la ubicación, ¿no? Porque esto que decíamos, hay algo que es el derecho a vivir en la ciudad consolidada, ¿no? Y a poder transformarla en base a nuestras necesidades también, ¿no? Sí, que estar cerca, ¿no? Pensar en esas ubicaciones fantásticas. A mí me encanta una estructura que está ahí al frente de la legislatura, que nunca sabemos qué bien que es, pero yo digo, ahí estaría buenísimo hacer cualquier cosa, ¿no? Pensar esa estructura de ladrillo a la vista que está al frente del río. Me parece increíble. Así que bueno, nada, el ejemplo del MOI de los compañeros, me parece que también para buscar, googleen La Fábrica y les van a aparecer un montón de videos en YouTube. Son compañeros que han luchado en los 90, que han logrado tener una ley y que el Estado, en realidad en este caso de Cava, sería... el municipal. Claro, en realidad tienen una ley que les ha permitido comprar estos espacios de trabajo que hoy son viviendas. Acá la Cami nos aporta 2 mensajitos. Dice, sacando del medio las ganancias empresariales y con las y los trabajadores tomando las decisiones, hacemos rendir un montón mejor el presupuesto para lograr los mejores lugares posibles para vivir. Y por otro lado, sobre la CERVE, nos cuenta que tiene unos problemitas estructurales complicados, pero que hay un proyecto presentado esperando que la municipalidad lo quiera financiar. Muy bien, gracias ahí Cami Sí, del otro por la lado, data. aportando Gracias, data. compa. Y bueno, y último ejemplito que les mostramos y ya pasamos rápido a nuestros audios y para contarles un proyecto que existe hoy en Buenos Aires. Les queremos contar, el caso de la SISU, ahí está. Bueno, la SISU fue una política de Estado, ahí van a pasar algunas imágenes que son nuestras, de nuestros compañeros y compañeras de distintas
organizaciones que durante un par de años, porque no duró mucho, la política con Milei ha sido totalmente financiada, el fondo que es el FISU ha sido financiado y está frenado. Tuvimos una experiencia donde las cooperativas de trabajo, en este caso, a diferencia de las cooperativas de vivienda, que son las que vimos en los casos anteriores, las cooperativas de trabajo se hicieron cargo de una política de Estado que fue la política de mejoramiento de barrios populares. Fue una política que utilizó, digamos, la figura de las cooperativas y se conformaron muchísimas cooperativas para llevar a cabo una política en los barrios populares. Entonces, por ejemplo, si había que construir un Zoom, en vez de dárselo a una empresa privada, lo que hacían es darle la oportunidad a una cooperativa de que se pusiera a laburar. Con el acompañamiento de diferentes técnicos y técnicas, ¿no? Que ahí es donde entraron ustedes. Ahí entramos nosotras a la obra y fue porque el Estado decía que estas cooperativas tenían que tener un acompañamiento técnico. Entonces el Estado le daba la plata a la cooperativa y la cooperativa ejecutaba las obras. Ahí en la foto se ven tanquecitos de agua. Trabajos o sea, yo estuve revisando el archivo de los registros y fueron trabajos en todo el país, en lugares más centrales y otros más remotos, que le mejoraban sustancialmente la vida a la gente. Yo conocí esta política en el Encuentro Nacional de Arquitectura Comunitaria el año pasado en La Rioja y nada, pensar en que una familia de 5 a 10 personas vivían sin baño y que de repente tienen un tanque de agua, un baño habilitado y como la mayoría lo conocemos en nuestra casa, fue un antes y un después. Y muy lamentable y repudiable que esto se haya cortado. Bueno, así ahí como ven en las imágenes, esto es producto del trabajo cooperativo, es decir, que se puede construir y se puede ejecutar políticas públicas con las cooperativas de trabajo. La política establecía que el 25% tenía que ser construido por cooperativas. No era una buena intención ni librado al azar, sino que había un marco legal que nos ponía en orden. Exactamente, así que bueno, eso es contarles que existen ejemplos y que las cooperativas tenemos un montón de capacidades y que ha quedado mucha capacidad instalada a partir de estas políticas, porque evidentemente podías comprar herramientas, podías comprar ropa de trabajo, había básicamente condiciones dignas de laburo, entonces sí venimos a plantear que es una decisión política, pero que para que esas decisiones se empujen hay que hacer fuerza. Desde abajo. Así que bueno, quedó ahí como justo. Nos queda ahí como el ejemplo vigente y la esperanza que nos da saber que compañeros en Buenos Aires hoy habitan una vivienda cooperativa que se llama La Colectiva. No sé si quieren que escuchemos una cancioncita cortita o seguimos acá. Le damos de largo. Le damos para adelante. Bueno, genial. Sí. Trajimos ahí algunos audios del compañero Ricky Di Francesco, que es uno de los habitantes de... Él es habitante, él es arquitecto. Y nos compartió algunos audios contándonos la experiencia. A ver, si quieren podemos empezar a pasar las imágenes. Ahí lo que van a ver en las imágenes son dos proyectos, no solo el proyecto de La Colectiva. Resulta que en Buenos Aires, compañeros y compañeras organizadas en un proyecto que se llama Proyecto Habitar, vienen generando distintas actividades, discutiendo el hábitat, interviniendo en los barrios, y se han propuesto entre un grupo generar su propia vivienda cooperativa, apostando a una idea de vivir colectivo, así que eso también le da el nombre al proyecto. Lo que van a ver también no es solamente fotos de La Colectiva, sino también imágenes de otro proyecto que hicieron para una cooperativa de vivienda de un sindicato. Pero bueno, lo que nos interesaba era contarles un poquito sobre este proyecto. Acá tenemos algunos datitos. ¿Querés leerlos? Mira, el edificio. Sí, los tengo acá como para contarles un poco de qué va el proyecto que hicieron, y de paso lo van viendo y después escuchamos los audios de Ricky. Ahora tendrían que ponerles imágenes de están súper la fábrica. Perdón, no, la fábrica no, la colectiva o Proyecto Habitar, creo que
Bueno, la colectiva está ubicada al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es un edificio en altura que cuenta con 1.180 metros cuadrados construidos y un jardín bastante grande de 130 metros cuadrados en planta baja. Y bueno, para los arquitectos o quien le interese la arquitectura, son 2 volúmenes, digamos, está pensado desde todo esto, justamente desde lo colectivo, desde la calle que tenés el espacio público, haya transiciones hacia el espacio privado, que es la intimidad. Ellos dentro de sus planos lo marcan como espacio de intimidad, que podrían ser las habitaciones o los baños, los lugares más íntimos. Pero después todos los espacios más sociales de cada vivienda dan hacia lo colectivo, y lo colectivo se filtra hasta la calle. Tiene 3 tipos de unidades que cuentan con 30 metros cuadrados, 50 metros cuadrados o 70 metros cuadrados, dependiendo de las necesidades de las personas que lo vayan a habitar. Y bueno, esto se trabaja en algunas cátedras de la Facu, está bueno, la verdad. Uh-huh. Sí, está bueno poder pensar, ahí, cómo es la forma o la lógica en la que vivimos. Y acá lo que los compañeros nos planteaban es, nosotros tomamos la decisión de vivir en una vivienda colectiva. Es una decisión también poder pensar en habitar estos espacios de otra manera. Así que bueno, les podemos pedir a los compas que nos pongan el primer audio que tenemos del compañero Ricky, que le agradecemos porque bueno, nada, ahí estuvimos intercambiando y la verdad muy entusiasmados también con poder compartir la experiencia que ellos tienen en Cava y tomar la decisión de vivir en una vivienda colectiva. Me parece como, nada, increíble en estas épocas y también nos pone un poquito más cerca porque es posible, ¿no? Entonces, nada, lo escuchamos el primer audio y hacemos algunos comentarios. Y respecto al modelo de gestión, bueno, ese a quienes conformamos la colectiva es un grupo que ya viene de una trayectoria de experiencias compartidas de trabajo, de compartir la vida, de compartir espacios de habitación, de vacaciones, no sé cómo, no es que surge únicamente por el tema de la vivienda, y esto lo remarco porque es importante que los grupos tienen que tener afinidad y se tienen que conocer, ¿no? Como en una trayectoria. Y después, bueno, el modelo de gestión que ha sido completamente con recursos propios. Muchos de nosotros hemos vendido nuestras viviendas que ya teníamos para apostar a esta propuesta colectiva. Bien. Gran punto ese, ¿no? Como apostar a vivir en colectividad y cooperativamente. Claro, pero también pensamos, bueno, quizás hoy no tenemos, los compañeros hicieron con recursos propios, es importante, pero también pensar que quienes no tenemos recursos propios, podemos exigirle a los estados recursos para financiar lo que sería nuestro acceso a la vivienda. Entonces es un derecho, entonces también pensarlo como desde la lógica, bueno, a ver, hay una forma organizativa que nos permite pensar otra forma de vivir, y nos permite construir vivienda, que es un problema de escala nacional, de escala latinoamericana, incluso global, pero bueno, más acá cerquita lo vemos a diario, y poder pensar en esto. Hay una opción, lo que pasa es que a veces no tenemos plata, digamos, ojalá pudiéramos contar con la posibilidad de organizarnos y hacernos nuestras casas, pero bueno, sí ahí aparece un reclamo. ¿De dónde sale la plata? El Estado tiene plata y el Estado financia vivienda. Entonces lo que a veces pedimos es, bueno, ¿qué posibilidades tenemos de construir nuestras propias viviendas, digamos? Decidir las formas. Exacto. Vamos con el segundo audio. Dale, de Ricky. Vamos con el segundo audio. La organización estaba anteriormente la cooperativa era la figura legal que nos servía para sustentar estas ideas. Inclusive iniciamos la obra antes que estuviera la cooperativa, y una vez que estuvo la cooperativa trasladamos el dominio de la cooperativa para que fuera la propietaria de toda la edificación, de todo el inmueble.
y nosotros como cooperativistas tenemos un porcentaje de acuerdo a los metros de las unidades de esa cooperativa. Volvemos. Sí, o escuchamos el tercero. No, le tiro un comentario ahí en el medio al respecto de que lo que dice es que la organización estaba antes, que después la forma cooperativa es la forma más institucional que uno encuentra para hacer las cosas que quiera hacer, digo. Claro. Ahí los compañeros venían de proyecto, el proyecto Vitar es un proyecto anterior, digo, de cada académico, de militancia, de amistad, digo, como que hay también una condición previa y me parece importante esto, que cuando uno piensa en construir colectivamente, tiene que haber unos vínculos, unas relaciones previas que nos permitan también eso. No es que juntamos cualquier cosa con cualquier cosa y va a salir una vivienda, sino que también hay que pensar en construcciones que sean sólidas, porque es un proyecto de vida, más allá de un proyecto de casa. Entonces, nada, me parece interesante ahí como la idea de plantear esto de la importancia de la organización previa, más allá que después tome la forma que tome. Así que esa observación, y si quieren le metemos al tercero. Y en tanto el modelo de gestión es un modelo de gestión asambleario, o sea, nos reunimos en asamblea cuando hay que resolver alguna situación, las decisiones se toman por consenso y no por mayoría, porque en esto de compartir la vida, si hay alguien que no entiende una decisión o está en desacuerdo, es preferible no avanzar hasta que haya consenso, porque eso genera microconflictos en la vida cotidiana. Después bueno, inclusive también hay decisiones que se toman por el hecho de esto de estar compartiendo la vida cotidiana, y en una cena, ¿no? Uno puede abordar alguna situación y que tiene, o sea, la propuesta está sustentada por valores sociales que los que pretendemos que crezcan, ¿no? Que son esto, el compartir la vida, la vivienda sin fines de lucro, que no haya viviendas desocupadas, o sea, que si hay alguien que no puede estar por un tiempo, bueno, se ocupe de alguna manera, que las decisiones se toman por consenso, y que para replicar experiencias de este tipo es necesario que haya grupos que estén interpelados con alguna de estas cuestiones, que se salgan de su estado de confort o de privilegio, que puedan apostar a iniciativas de este tipo, que bueno, requieren un montón de tiempo para construirlo. Entonces hay que tener afinidad, hay que tener proximidad. Bueno, no sé, cosas que se me ocurren así ahora para comentarte. Volvemos. Volvemos, nos reímos porque no nos escuchamos. No. Bueno, ahí Ricky, están viendo las imágenes. Es complejo el hecho de pensar en, bueno, vivir en un edificio, ¿no? Es como nosotros no tenemos tan internalizado a veces, y es como que la utopía es irse de los edificios, pero porque nos han propuesto que los edificios son una porquería. Una porquería, sí. El diseño de todo esto justamente, y la ciudad que podríamos llegar a querer de forma colectiva o cooperativa, tiene que ver con todos estos modelos de gestión también, ¿no? Y de organizarse. No van disociados, sino que si vamos a hacerlo de forma cooperativa, también vamos a construir una ciudad que sea más cooperativa, que tienda más al encuentro, que no nos divida ni nos individualice como vivimos hoy en día, ¿no? Como un pasillo y varias unidades que no se comunican entre sí, ni se miran la cara, ni en el pasillo ni en el ascensor te vas a encontrar con nadie, porque no están diseñados para eso. En cambio, estas otras formas se las piensan. Exacto, y ahí yo las veo en las imágenes y digo, qué lindo, me encanta. Hay ahí como un lenguaje también, pero no vamos a entrar en cositas arquitectónicas, pero les queríamos traer también, bueno, estos audios de Ricky que nos cuenta cómo ha sido su experiencia cooperativa, y bueno, y traemos la invitación como para también ir dándole el cierre a este espacio, a pensar estos otros modos de habitar, ¿no? O sea, nos han enseñado que tenemos que vivir en casas individuales, que tenemos que construirnos nuestra propia casa
con una plata que nunca vamos a tener, que el sueño de la vivienda propia es imposible. Y lo que nosotros venimos a decir es, che, ¿qué onda si pensamos en alguna forma colectiva de acceder a la vivienda que no sea propia, que sea colectiva, que sea una vivienda? Yo no quiero una vivienda propia, quiero una vivienda donde pueda vivir dignamente, y si eso es con otros mejor. Y creo que ahí también está la apuesta, ¿no? Empezar a pensar que hay otras posibilidades. Y también, bueno, rompernos a nosotros mismos en las lógicas que se nos han instalado, ¿no? Del individualismo puro. De hecho, yo pienso, es mucho más fuerte una propiedad cooperativa que una individual, ¿no? Como cuando te quieren venir a sacar a la bosta, está mucho mejor estar organizados y unidos con tus vecinos que estar estando solo. Exactamente, digo, tenemos un montón de casos de formas de sacar a la gente de sus casas que no necesariamente son los desalojos. En algún momento podremos hablar de cómo la ciudad expulsa en ese famoso fenómeno que se llama gentrificación, pero bueno, es otro tema para otro día. Lo que decimos es que... La cadena está armada, lo que falta es la voluntad política y los recursos para que el Estado las convoque a las cooperativas en lugar de seguir apostando siempre a las mismas empresas grandes. Así que bueno, si no lo hacen, lo vamos a pelear, porque siempre sabemos que no es cuestión de pedir, porque... Por las buenas no te dan nada. Por las buenas no nos dan nada, entonces tendremos que pedir las cooperativas de trabajo por nuestro trabajo, las cooperativas de vivienda para que se regularice la situación existente. Esta es una invitación a la lucha, más allá de decir, che, hay un Estado que se tiene que hacer cargo, pero sí, sabemos que no se hace cargo. Y que la única forma que lo vamos a conseguir va a ser peleando. Y si queremos una cosita más, es que esto es un tema que nos atraviesa a todos los sectores, a los estudiantes que alquilan, a los laburantes jóvenes que no vemos perspectiva, a los viejos que se quedan sin casa o que, me preocupa mi situación de vieja. Entonces, bueno, nada, me parece que es... que aborda a distintos sectores de la sociedad y que tenemos que pensar en cuáles son las soluciones colectivas que les damos, porque evidentemente de arriba para abajo no está viniendo nada, así que tendrá que venir de abajo para abajo, y exigiéndole a los de arriba que nos den lo que nos corresponde. Así que bueno, les mandamos un beso. Esto fue Tramando el Hábitat. Segundo programa. Así que bueno, muchas gracias, por estar. a la radio. Si se quedan con inquietudes, esperamos que las pongan en movimiento y les mandamos un beso grande. Siguen con el programa un ratito más. Besos a la Cami. Adiós. Adiós.